Buenos días, iglesia. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Muy bajito? Hola, hola. Hola, listo. Bueno, ahí tenemos un nuevo anuncio. Apaga tu celular o ponlo en vibrador para no distraernos de la exposición de la palabra. Muy bien, iglesia. Vamos a continuar entonces estudiando la palabra. ¿Alguien recuerda en qué capítulo vamos? ¿Terminamos ya el 17? Muy bien, sentía como dudosos. Sí, sí lo terminamos. Efectivamente terminamos el capítulo 17. Y el capítulo 18, iglesia, va a tratar de varios temas. Tres temas, si Dios lo permite, tres domingos. El Señor, si me lo permite, voy a compartir. Y el tema de hoy, iglesia, el título es Entregado a la predicación. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a ver un tema que se llama No temas, sino habla. Y el tercero va a ser un hombre poderoso en las escrituras. Este capítulo 18 es de mucha geografía, vamos a ver un poco de geografía, de historia un poquito, pero también tiene muchas lecciones para nuestra vida. Entonces, eh, permítame compartirles bien. ¿Alcanzan a ver bien este mapita? Apago la luz aquí para que tal vez mejore un poco ahí. ¿Sí? Bueno, a mí siempre me gusta traer los mapas porque nos ubicamos un poco, nos ubicamos un poquitico. El libro de los Hechos en realidad es histórico, ¿no? Y habla de viajes misioneros, fueron aquí, pasaron por allá, pasaron por Panfilia, y a veces uno está como perdido. No sé si ustedes captaron a la perfección todos los viajes misioneros de Pablo. Entonces me gusta siempre iniciar, iglesia, recordando un poco este mapita del viaje misionero de Pablo. Ahora, antes de orar, iglesia, el propósito de ver los viajes misioneros de Pablo y a dónde fue no es simplemente para que sepamos de geografía y sepamos dónde queda y en dónde estaba, sino para que podamos de pronto ver y animarnos en ese movimiento tan grande que hizo Pablo. O sea, todos esos lugares que fue, ¿sí? Todos esos lugares que recorrió, que uno pueda mirar a través del mapa y también sorprenderse, ¿no? De todo lo que hizo este hombre, este varón de Dios. Entonces, quiero que vayamos a, permítame que quiero adelantarme un poquitico en un versículo. Permítame un minuto. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y de verdad uno podía ver ese fervor y esa pasión de Pablo en su vida, ¿sí? Como misionero, como pastor misionero. El primer viaje misionero, iglesia, creo que vamos a verlo rápidamente para no demorarnos mucho. No recorrió, si ustedes se dan cuenta, no se alcanza a ver el mapa, esto es Asia. ¿Se alcanzan a ver más o menos aquí? Tengo ya se le acabó la pila. Esto es Asia y el primer viaje de misionero, mira hasta dónde cubrió más o menos.
hasta estos sectores, lo que es Antioquía de Pisidia, Perge, Iconio, Derbe. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Miren el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí ven lo que recorre? Entonces ya el segundo viaje misionero de Pablo, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo va a Europa, ¿sí? Eso lo podemos como para ubicarnos un poco. Va a Europa. Pablo, recuerden que sale de Antioquía, siempre el centro de operaciones, el centro misionero en ese tiempo era Antioquía, ¿sí? Era Antioquía. Y de Antioquía, Pablo, bueno, recorre Derbe, Iconio, Listra, y en Derbe, ¿recuerden con quién salió Pablo en el segundo viaje misionero? Bien, bien, bien. Se va inicialmente con Silas. Recuerde que hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé. Bernabé se queda con Marcos y Pablo se va con Silas. Se va con Silas desde Antioquía y aquí en Derbe conoce a un creyente de muy buen testimonio. ¿Quién era? Timoteo, exactamente. Entonces se van con Timoteo y recorren toda esta parte. Luego cuando llegan a Asia, ¿qué pasó? Aquí en Asia el Espíritu Santo no les permitió predicar, ¿sí? Por eso aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay como un puntico negro, sino que se dirigió a Troas. Y a partir de Troas pasaron, bueno, por varios lugares de Neápolis y llegaron al primer lugar en Europa que conoció el Evangelio, que fue Filipos, ¿sí? Filipos fue el primer lugar en el que hubo Evangelio en Europa. Después de Filipos pasaron a, ¿recuerdan? Tesalónica. Pasaron por varios lugares, pero fueron y predicaron el Evangelio en Tesalónica. Tesalónica es el segundo lugar, la segunda ciudad en escuchar la predicación del Evangelio. Esto queda en la región de Macedonia. A veces uno dice, venga, ¿eso dónde queda? Las iglesias de Macedonia, de Acaya. Bueno, cuando se habla de Tesalónica y de Filipo, por lo general se está hablando de las iglesias de Macedonia. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Un poco confuso, pero esto nos ayuda a ubicarnos un poquitico en el mapa. Luego de ahí pasan ¿a dónde? A Berea, donde aprendíamos que eran personas muy nobles. Ellos van a Berea porque hubo un alboroto, una turba, ¿se acuerdan? Que habían un par de ociosos ahí, los judíos aprovecharon de esos ociosos y generaron una turba. Y Pablo cogieron a Jasón de rehén y Pablo tuvo que huir como si fuera un delincuente. Y se dirige a la región de Berea. En Berea los judíos escuchan también que estaba Pablo, entonces hacen otra turba allá y alborotan a la gente y Pablo dice, no, ¿sabe qué? Me voy y bajo todo esto hasta donde vimos hace 8 días, Atenas. ¿Sí? Ya nos ubicamos un poquitico mejor, recordamos Atenas. Y el siguiente destino va a ser Corinto, que es lo que vamos a ver en el capítulo 18 de Hechos. Ahora, para ubicarnos un poquitico a nivel actual, donde se encuentran estos lugares, este mapita es bien interesante, mire, si usted mueve este cosito acá le permite ver hoy en día qué es. Antioquía, si lo ven acá, es lo que se conoce hoy como, si miramos aquí, se llama Halay. ¿Sí? Halay en el sur de Turquía. ¿Sí? Miren a Turquía acá, esto todo es Turquía. Y acá, si ustedes han seguido las noticias, Gaziantep, ¿se ha escuchado de Gaziantep? Que fue el epicentro del terremoto en Turquía. Y afectó toda esta área, una área grandísima, que tocó la famosa Antioquía. ¿Sí? Tocó Antioquía, terremoto allí en este lugar donde era el centro misionero de Pablo. Ahora para darles un datico, ¿saben dónde se encuentra nuestra hermana Jessica? ¿En qué parte de Turquía? Ella se encuentra aquí, Izmir. Izmir, este es el lugar donde se encuentra. Gracias a Dios, por eso el terremoto no le tocó, porque pues fue por aquí, mentiras, fue por acá, Gaziantep, y ella se encuentra aquí en Izmir.
No vamos a seguir viendo el tercer viaje misionero porque eso lo seguiremos viendo más adelante en los siguientes capítulos, pero nos quedamos aquí en esta parte que es Atenas. Hechos capítulo 18. Hoy, si Dios lo permite, vamos a estar hasta el versículo 7. Entonces nos vamos a poner en pie, iglesia, y lo vamos a leer todos al unísono. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 7. ¿La luz? Sí, para que puedan ver. Sí. Voy a prender la luz, por favor. Muy bien, Hechos capítulo 18, versículo 1 al unísono 2, 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Vamos a orar hasta ahí. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por dejárnosla escrita, Padre, y poder nosotros recordar y hacer memoria, Señor, de tus maravillas, de la forma en que tú obraste, Señor, en la iglesia primitiva, Señor, para que nosotros, Señor, aprendamos, tengamos ejemplo, nos animemos, Señor, para que podamos proseguir a la meta, como dice Pablo. Y te pido en esta mañana, te pedimos, Señor, que nos hables conforme a la necesidad de nuestro corazón, Dios, y que sea tu nombre glorificado y bendecido en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Entonces dice allí, ya vimos un poco el recuento del segundo viaje misionero. Entonces Pablo ahora se mueve de Atenas y se va para Corinto. Entonces el versículo 1 dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? ¿Cuáles? Sí, y en Atenas recuerda que él había predicado en el Areópago, que habían filósofos epicúreos y estoicos. ¿Y qué es lo que estás hablando? Que me parece curioso, de eso de la resurrección. Entonces Pablo empieza a enseñar, a hablar, y después ellos, ¿qué hicieron? Unos creyeron y otros se burlaron y dijeron, ay, sí, Pablo, ya te escucho después. Sí, ya te seguiré escuchando. Entonces Pablo dice en el versículo 1, después de estas cosas salió de Atenas. En el original habla de se apartó de este lugar, se apartó de Atenas. Y fue a Corinto. Aquí lo vemos en el mapa. Entonces atravesó el mar y llegó a Corinto. Dice el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Entonces lo primero que nos menciona aquí, iglesia, es Aquila. ¿Sí? Aquila es un hombre, pareciera el nombre como de mujer, ¿no? Pero en realidad es un hombre, Aquila, y su esposa, dice aquí la palabra, Priscila. Ahora, Aquila y Priscila fueron tremendo matrimonio, porque era un matrimonio. Eso me llamaba mucho la atención. Era la pareja, el hombre y la mujer. Y dice que los halló allí en Corinto. Aquila era natural del Ponto, que es una región al norte, por acá, de Asia. Está sobre perdón. Me alejé mucho, creo. Macedonia.
eh, más o menos por esta parte del norte, más o menos por esta parte del norte de Asia. Y dice aquí la palabra, llamó a este hombre, se encontró con este hombre Aquila, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces aquí nos habla de acerca de Claudio. Yo les voy a mostrar aquí esta imagen, no se asusten. Es como un poco tenebrosa, pero así hacían las esculturas, no le muestran como la pupila, pero este era Claudio. Este era Claudio, emperador romano, muy conocido. Uno lee acerca del Imperio Romano y siempre escucha de Claudio, de Nerón. Él fue el que estuvo antes de Nerón. En ese tiempo no había tanta persecución, y lo vamos a ver más adelante, a los cristianos. ¿Y ahora qué nos dice acerca de Claudio? Que había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto más o menos en el año del 41 al 55 después de Cristo. Este edicto fue en el año 49, más o menos. ¿Y por qué los expulsó de Roma? La historia, hay un historiador romano que se llama Seutonio, que siempre escuchamos de Flavio, pero también hay otro, es que les gusta la historia, pueden leer de este historiador Seutonio, y él corrobora lo que dice la palabra. ¿Sí? Eso no, o sea, la palabra es verdad, sabemos, ¿no? Pero cuando hay otros escritos que corroboran, uno como que le coge como de pronto más, le llama a uno más la atención, ¿no? Y dice este historiador que más o menos sobre ese tiempo hubo también un alboroto en Roma. Hubo también un alboroto en Roma, y dice este historiador que era por un tal Crestos. Entonces había un problema entre los judíos y entre los cristianos acerca de un tal Crestos. ¿Sí? Razón por la cual el emperador Claudio dice: se expulsan a todos los judíos de Roma. Entonces dentro de esos judíos, ¿quién estaba? Aquila y su esposa Priscila. Ahora, algo que es interesante, iglesia, es la iglesia en Roma. Hemos hablado de los viajes misioneros de Pablo. ¿Pablo llegó ya a Roma? ¿Ya había llegado a Roma? No, dijimos que había llegado hasta Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto. Él no había llegado a Roma y ya había una iglesia allá. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esa iglesia de dónde salió? Si Pablo no había llegado allá. Bueno, no, que Pablo no fue el único predicador de la palabra, ¿sí? Ni Pedro. Había muchos creyentes. ¿Y recuerdan la persecución que hubo después del asesinato de Esteban? Que dijo que esparció a los creyentes. Bueno, dentro de todos esos creyentes que fueron esparcidos, tal vez algunos llegaron hasta Roma y allá empezaron a formar una iglesia. Es bien interesante que allá había una iglesia, y de esta iglesia en Romanos, no lo vamos a leer para no extendernos mucho, pero en Romanos capítulo 8, Pablo habla de esa fe que había sido difundida en Roma y que los creyentes en Roma eran conocidos por su obediencia. Eran conocidos por su obediencia, y Pablo se gozaba de eso, de la obediencia que había de la palabra de Dios en esta iglesia en Roma. Muy bien, entonces fueron expulsados de Roma Aquila y Priscila, ¿cierto? Y dice que Pablo fue a ellos, y como eran del mismo oficio, versículo 3, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para uno al día de hoy, hacer tiendas uno es como que no lo entiende muy bien, ¿no? No era que tuviera una tienda Sí, aquí es una fotico más o menos de lo que se trataba esto de hacer tiendas. Hacer tiendas básicamente consistía en tejer, cortar y coser pelo de cabra, ¿sí? El pelo de cabra era como un material resistente, y de donde venía Pablo, Cilicia, Tarso, era muy reconocido por este material allá, por el pelo de cabra. Entonces, en la cultura judía,
para el padre era urgente que su hijo creciera, fuera instruido en un oficio, para cuando pues fuese grande pudiese vivir de algo. Entonces, tal vez el padre, o seguramente el padre de Pablo, fue quien lo instruyó también para hacer tiendas, hacer estas carpas. Y Priscila y Aquila hacían lo mismo, hacían exactamente lo mismo. Muy bien, ahora de Priscila y Aquila, para mencionar rápidamente, fueron una gran pareja. En Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, vamos a leerlo, lo que nos dice la palabra de Priscila y Aquila, Romanos 16, 3 al 5. Priscila y Aquila vuelven a Roma. Esto es lo que nos dice el texto. Dice, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y les dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Más adelante ellos vuelven a Roma. Versículo 4, ¿qué dice? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Aquí nos menciona varias cosas de Priscila y Aquila. No nos dice exactamente, dice aquí que pusieron su vida por Pablo. No, la Biblia no menciona exactamente cómo pusieron su vida por Pablo. Pero Priscila y Aquila aquí se encuentran con Pablo en Corinto y van a embarcarse a una misión de predicar el evangelio. Nos menciona la palabra que ellos tenían una iglesia. ¿Sí lo ven aquí? Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también en todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia ¿de qué? De su casa. O sea, ellos, esa parejita, ese matrimonio, fundaron una iglesia en su casa. ¿Sí? Y si uno mira la iglesia primitiva, de hecho aquí empieza a mencionar varios y vamos a ver de hecho más adelante, la iglesia primitiva era en casas, lo hemos aprendido, ¿no? Eran en casas pequeñas, ¿sí? Y allí se reunían los creyentes. Muy bien, volvamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y más adelante vamos a adelantarnos un poquitico al versículo 18. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días allí, después se despidió con los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en secreta porque tenía hecho otro, solo más adelante, y llegó a Éfeso. Entonces lo que les decía, fueron compañeros de misiones, fueron compañeros de trabajo, colaboradores en el evangelio. Más adelante mismo en el versículo 18, en el capítulo 18, hay un hombre que vamos a ver acerca de él, que es tremendo testimonio, que fue Apolos, en Éfeso. Apolos. Y el versículo 26 dice, y comenzó a hablar, está hablando de Apolos, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces lo que vemos aquí es que Priscila y Aquila eran muy conocedores, porque tomaron a Apolos, que dice la palabra que era un hombre tremendamente poderoso en las escrituras, y lo toman y le enseñan más exactamente el camino del Señor. Entonces eran una pareja ejemplar. Ahora, dice el versículo, volvamos a Hechos capítulo 18, versículo 3, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, ¿y qué? Y trabajaban juntos. En el original, aquí está hablando de que se quedó a vivir con ellos. O sea, ellos convivían y trabajaban juntos. Ellos eran compañeros en la obra del Señor, junto con Pablo, pero también eran compañeros de trabajo. ¿Sí? Y yo me ponía a pensar y a lo que yo concluía era como, bueno, se puede tener una comunión no solo en el evangelio,
sino también en la parte secular con un creyente, con un hermano en la fe, ¿sí? Se puede tener, en el ámbito secular se puede también tener comunión. Ahora hay que ser de buen testimonio para que un hermano lo tenga uno en cuenta para un negocio, para que un hermano lo tenga en cuenta para un trabajo. Ellos aquí trabajaban perfecto, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual. Ahora, ¿somos nosotros de buen testimonio como para que nos inviten, nos sugieran un trabajo? Yo lo recomiendo en mi trabajo, a que trabaje conmigo, ¿sí? O todo lo contrario, uno le dice al hermano, venga, yo le invito a que trabaje en mi empresa y resulta que, uy, no, qué vergüenza. Preferí no haber recomendado a esa persona, a ese hermano, mi trabajo, porque es impuntual, le falta compromiso, es irresponsable. Y uno, uy, hermanito, usted que se veía tan espiritual y ahora resulta que usted es incumplido, que le da pereza, ¿sí? Que no le gusta trabajar, que le gusta ganarse el dinero fácil, ¿sí? Tremendo eso, y ha pasado, ha pasado. Entonces aquí la palabra nos enseña es, entre creyentes incluso puede haber también ese tipo de comunión, no en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito secular, pero hay que ser de buen testimonio. Muy bien, eso un poco acerca de Priscila y Aquila. Ahora, ¿recuerdan cuál es el título de la enseñanza? Entregado a la predicación. Entregado a la predicación. Versículo 4, ya vamos a empezar a tocar más este tema. Dice la palabra, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ese era el ministerio de Pablo. Pablo siempre llegaba ¿a dónde? Siempre llegaba a las sinagogas. Yo sí quise traer como una fotico como para que nos imagináramos cómo era una sinagoga, más o menos aquí donde se paraba la persona a predicar, bueno, un poquito oscuro. Incluso se han encontrado restos de sinagogas hoy en día, creo que hay aproximadamente 10 que se han encontrado. Esta, por ejemplo, era la sinagoga de Capernaum, donde nuestro Señor Jesucristo enseñó. Está la sinagoga de Magdala, ¿sí? Algunos restos. Es interesante lo que estaba buscando un poco acá. Aquí era donde colocaban los rollos que se leían. ¿Recuerdan que ellos desplegaban un rollo y lo leían? Y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero acá está como tallada la menorá, el candelabro de los judíos. Entonces, más bien interesante la sinagoga. Pero bueno, Pablo siempre iba allí a las sinagogas y el versículo 4 nos dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Hemos aprendido acerca de verbos. El pastor Alberto nos enseñó acerca de algunos verbos, ¿lo recuerdan? Que era enseñar, que era testificar, anunciar, ¿sí lo recuerdan más o menos? Bueno, vamos a ver otros verbos en esta mañana. Discutir. Una vez dice discutir es ponerse a alegar o ponerse a pelear con alguien. ¿Sí? Ahí están discutiendo, están alegando, están gritando. Pero el discutir en el original quiere decir, bueno, tiene dos connotaciones en realidad. Y pónganme mucha atención, iglesia. Estas dos connotaciones en el original de esta palabra son increíbles. La primera connotación hace referencia a un razonamiento interno. ¿Sí? Hace referencia a un razonamiento interno. Hace referencia a ponderar algo. Pensar cosas con uno mismo. Y luego conversarlo, discutirlo, no a manera de sermón, sino más conversacional con otras personas. ¿Qué tal ese significado? Uno dice discutirlo, uno piensa que estaban gritando, hablando, pero en el original tiene eso. Primero, antes de uno discutir, ¿ustedes han discutido, han hablado acerca de la palabra con otra persona? ¿O les da pena, les da temor? A la mayoría no lo hacemos, seamos honestos. Seamos honestos. Tenemos la oportunidad y no lo hacemos. Y viendo el original de esta palabra, entendía un poco la razón por qué a veces no compartimos el evangelio como Pablo lo hacía. Como les decía, antes de usted discutirlo o hablarlo con algo, en el original nos habla de un razonamiento interno, ¿sí? De razonar, pensar internamente su vida, considerar su vida,
¿Qué es su vida? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Para dónde usted va con las decisiones que está tomando, que estamos tomando? ¿Sí? Ponderar. ¿Qué es ponderar? Ponderar es como darle un peso a las cosas, ¿sí? Darle peso. Ponderar ponderar mi vida, yo analizar mi vida, analizar todo el entorno de mi vida. Bueno, digo, mi vida está así y está formada por el trabajo, por la familia, por el estudio, por la iglesia, etcétera. Y yo cojo cada una de esas partes de mi vida y las pondero, ¿sí? Digo qué pesa más y qué pesa menos, ¿sí? ¿Sí me siguen? Ponderar algo. Dice pensar cosas con uno mismo. O sea, está haciendo referencia a una reflexión interna. ¿Ustedes alguna vez han llegado a eso en sus vidas? A preguntarse, a ponderar, bueno, oiga, ¿qué es lo más importante en mi vida? La palabra de Dios dice que es mejor un funeral que una casa de banquete, que una fiesta. Porque en un funeral usted considera su vida. Y usted dice, en algún momento muero. He mencionado varias veces este tema del terremoto de Turquía, pero allá ¿cuántas personas murieron bajo esos escombros? Ahora, ¿somos mejores nosotros como para no haber recibido un terremoto en Colombia? No, somos iguales de pecadores que toda la humanidad, ¿sí? Pero cuando usted está al borde de la muerte, usted empieza a considerar más su vida, ¿sí? Ustedes les he comentado la petición acerca de mi abuela, ¿no? Que ha estado enferma y gracias por sus oraciones. Es muy valiente y ahorita está mejorándose, ya le amputaron una pierna y a pesar de tener diabetes, de tener problemas de circulación, problema con los riñones, hasta el momento la ha superado. Pero me hacía pensar en eso, o sea, cuando yo llegué a viejo, las posesiones, los títulos, las riquezas que haya ganado, ¿de qué sirven? De verdad. O sea, hay que pensar en esas cosas, porque si la pensamos desde ya, vamos a poder enfocarnos muchísimo mejor en el presente. A eso hablo de razonar internamente, ¿sí? Pero a veces nosotros vivimos la vida como dando rienda a los placeres, a lo que queremos, sin un porqué, sin una razón de fondo. Entonces, Pablo sí la tenía clara. Pablo había hecho ese razonamiento interno, había ponderado los aspectos de su vida, había pensado en sí mismo y luego podía discutir, exactamente. Ahí sí podía discutir acerca de las cosas del Señor. En este mismo versículo 4, eso es lo que la palabra discutía, ¿cierto? Hacía un razonamiento interno y después ahí sí compartía de una manera más conversacional, no tan sermón, sino más conversacional, más charlado, más natural, ¿sí? Ahora Pablo iniciaba así y después se complicaban las cosas porque había oposición y lo vamos a ver más adelante, pero esto es como el significado puro de esta palabra. Y en el versículo 4 dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y ¿qué más? Persuadía, otra palabra muy importante. En el original también tiene dos connotaciones esta palabra, persuadir. Persuadir significa asegurar, dar crédito, tener confianza, prevalecer sobre o ganarse a alguien, induciendo un cambio de manera de pensar mediante la influencia de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, pongan cuidado, sugiere un resultado real y externo de la persuasión interna y de la fe que sigue a esta persuasión. Palabras más, palabras menos, Pablo persuadía porque primeramente él había sido persuadido, ¿sí? Él había tenido, él había sido persuadido y eso era real y eso era externo, esa persuasión interna, esa fe que tenía Pablo. Ahora, ustedes y yo muchas veces no compartimos el evangelio también por esta razón, porque nosotros no estamos persuadidos muchas veces. Les pregunto, ¿está usted persuadido de la palabra, del evangelio, internamente, realmente? Porque, a ver, no quiero herir susceptibilidades, por favor, entiéndanme, pero
A veces la gente dice, yo quiero salir a evangelizar, pero no sé qué decir. Y yo en mi mente digo, ok, pueden haber nervios, está bien, pero es que lo que usted va a compartir es lo que usted ha sido persuadido. Ahora, si usted no ha persuadido, le entiendo que no sepa qué decir. ¿Sí me hago entender? Entonces, persuasión. Primero nosotros debemos haber sido persuadidos por el Evangelio, por su palabra, para ahí sí nosotros llegar a persuadir a otra persona. Porque cuando nosotros hemos sido primeramente persuadidos, entonces ahí sí podemos asegurar algo. ¿Usted puede asegurar algo si primeramente no lo conoce o no ha sido persuadido? Yo pensaba, por ejemplo, en cómo a veces hay persuasión. Por ejemplo, digamos, hay gente que compra en el de uno, en el ARA, y le dicen, uy, no, es súper barato. Usted va y compra allá y súper barato todo a la mitad del precio. Vaya y compre ahí, venden en paquetes grandes, hay una salsa súper rica, y se lo dicen a uno con convicción y con persuasión, ¿sí? Que uno dice, oiga, sí voy a empezar a mercar allá en el de uno. A eso me refiero, pero si no hay primero esa persuasión interna, pues obviamente tampoco yo voy a persuadir a otra persona. Entonces, esos son pequeños pincelazos de la razón por qué no predicamos hoy y la urgencia que hay en nuestra vida de predicar el Evangelio. Ahora, Pablo, como les decía, Pablo sí hizo todo este razonamiento interno, esta ponderación, este pensar, esta persuasión. En Filipenses capítulo 3, que iniciamos leyendo también allí, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo no tengo también de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él llegó a ese razonamiento. ¿Sí lo entendieron? Él razonó acerca y pensó su vida y ponderó toda su vida. Ponderó su descendencia, ponderó su religión tradicional, ponderó lo que él hacía, su trabajo, y dijo, todo lo tengo por basura. En el original habla de residuos de estiércol. Él básicamente ponderó todas esas áreas de su vida y adivine qué porcentaje le dio a cada una de esas áreas. 0. Dijo, todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Puso 0 en todas las áreas de su vida y le puso 100 a Cristo. Ahí está la clave. Ahí está la clave de vivir una vida entregada a predicar el Evangelio. Ahora, yo no lo digo porque yo sea así, porque no soy así. Todos necesitamos empezar a razonar y a ponderar nuestra vida. Pero él dice, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. A veces lo que pasa es que en nuestra vida, iglesia, la realidad es que la iglesia hoy en día es muy diferente, ¿sí?, a la iglesia primitiva. Hoy en día, desafortunadamente, la iglesia la tomamos o la vida cristiana en general, como si fuera un aspecto, como una pizza que tiene varias porciones y la vida cristiana es tan solo esa porción. Entonces, bueno, tengo que esto y también tengo que ir a la iglesia. También soy cristiano, entonces tengo que hacer tales cosas. Y esa mentalidad es un problema, porque, como dice Pablo, o sea,
Eso no se trata de una porción de mi vida, es el cristianismo, ¿sí? Sino todo, todo. Debe ser toda la base. Toda la base debe depender de Cristo. O sea, mi enfoque, mi mente debe ser Jesús. ¿Cómo agrado a Jesús en mi trabajo? ¿Cómo agrado a Jesús en mi hogar? ¿Cómo agrado a Jesús en la iglesia? No es tan solo una parte que debo cumplir. ¿Sí me hago entender? No es tan solo una parte, sino es el todo. No digo que no haya que trabajar, no digo que no haya que estudiar, no digo que no haya que comer, porque de hecho Pablo trabajaba, como lo veíamos, ¿sí? Pero el problema es cuando aislamos como mi vida cristiana, la aislamos de mi trabajo, o la aíslo de mi familia, o la aíslo de mi estudio. Ahí es donde entra el problema, ¿sí? Ahí es donde entra el problema, y por eso es que somos tibios. Porque hoy en la iglesia, si hay algo que caracteriza a la iglesia hoy en día, es esa palabra, tibio. Y es triste. Y yo le pido a Dios que no seamos así, que podamos ser cristianos verdaderos, ¿sí? Que podamos tomarnos en serio las cosas de Dios. Porque o sea, créanme, iglesia, y la palabra lo dice, no me crean a mí, créanle a la palabra. Todo lo que usted mire a su alrededor, si quiere mirar a su alrededor, todo es temporal. Solo hay algo eterno. Su palabra, su espíritu, su destino. Entonces, ¿en qué vamos a poner nuestros ojos? Y Pablo hizo ese razonamiento y por eso Pablo y hoy uno dice, uy, está chévere, yo quisiera ser como Pablo. Bueno, aquí nos está dando algunos pincelados de por qué su vida era así. Versículo 5, pasa el tiempo y volvamos a Hechos capítulo 18. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, la venida aquí de Timoteo, dice aquí, ¿quién vino? Silas y Timoteo, ¿sí? A veces uno pasa por un lado esos detalles, pero la venida de Silas y Timoteo fue muy importante. Les voy a explicar por qué. Ellos vinieron ¿de dónde? De Macedonia. ¿Dónde estaban Silas y Timoteo? A ver si me siguieron en el mapita. ¿Recuerdan? Ahí sí todos como que, uy, ¿qué? Bueno, Silas y Timoteo se quedaron en Macedonia. Dice aquí la palabra, vinieron de Macedonia. ¿Y qué iglesias había en Macedonia? Filipos y Tesalónica. Entonces ellos se quedaron allá. ¿Por qué razón? Bueno, la palabra nos dice allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a mirarlo. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 15. Aquí narra un poco Pablo lo que aconteció, hablando de los judíos, dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. ¿Recuerda que ellos habían sido expulsados de Tesalónica? Ellos fueron expulsados de Tesalónica. Muy bien, sigamos, versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Lo dice ahí, Satanás nos estorbó. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo estaba en Atenas, ¿recuerdan? Volvámonos, Pablo estaba en Atenas, el Areópago, enseñando allá. En Atenas, allí escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses. Allí es donde escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y por eso dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Y enviamos a quién? A Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces,
Pablo estaba en Atenas, Pablo les había pedido que vinieran, pero cuando ellos llegaron le dijeron, no, más bien sabe que devuélvanse, confirmen a los hermanos, exhórtenlos, anímelos allá porque están en gran tribulación. Entonces, Pablo siguió su camino, llegó a Corinto, que es donde estamos en capítulo 18, y cuando estaba Pablo allí en Corinto, ¿llegó quién? Timoteo. Y llegó Timoteo y le trajo dos buenas noticias. La primera era de la iglesia de Tesalonicenses. O sea, la iglesia de Tesalonicenses había sido complicado, ¿sí? La iglesia de Berea era mucho mejor que la iglesia de Tesalónica, porque los de Berea eran más nobles, estudiaban más la palabra. Pero si nosotros vamos en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y le dice, de la manera que había sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, esta fue la respuesta de Pablo a través de una carta a la iglesia de tesalonicenses, porque Timoteo le había informado que habían sido tremenda iglesia, ¿sí? Que habían sido ejemplo para los de ¿quiénes? Mire, mapita, esto es Macedonia y Acaya, perdón. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Macedonia, toda esta parte de acá, y Acaya. Acaya se reconoce mucho por ser la iglesia de Corinto. Entonces ellos fueron gran ejemplo, dice, fueron gran ejemplo. Entonces llegó Timoteo allí a Corinto y les da esa buena noticia. Esta iglesia es una iglesia ejemplar. Pablo les escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Pero también le traen otra buena noticia. Y la segunda noticia la encontramos en 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículos 9 y 10. Aquí Pablo, ¿en dónde está? Bueno, ¿a quién le está escribiendo? A los corintios. Y Pablo está diciendo, y cuando estaba entre vosotros, ¿ahorita en dónde está Pablo? En Corinto. O sea que eso lo escribió en ese momento, cuando estaba ahí. Bueno, se está refiriendo a ese momento, no lo escribió ahí, pero se está refiriendo a ese momento. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. ¿Quiénes eran? Silas y Timoteo. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos hasta ahí. ¿Qué fueron a llevarle a Pablo? Una ofrenda. Fueron a llevarle una ofrenda, ¿sí? Entonces Pablo recibió buenas noticias de la iglesia de Tesalónica y adicional recibió una ofrenda. Ahora, a causa de esa ofrenda, sigamos leyendo lo que dice el versículo 5, y cuando versículo 5, Hechos 18, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra. El hecho de que Pablo hubiese recibido una ofrenda de los de la iglesia de Macedonia hizo que Pablo pudiese dejar de trabajar un poco y se pudiese dedicar a la obra. ¿Sí entienden por qué lo dice la palabra? Yo sé que es bastantes pasajes, pero ahí vamos cogiéndole a poquitico el hilo. Entonces, a causa de eso, Pablo pudo entregarse a la predicación, por entero a la predicación de la palabra. Y esto habla de la generosidad de la iglesia de Macedonia, ¿sí? De hecho, ya vimos eso en Corintios, ¿no? Pero la iglesia de Macedonia también era un ejemplo en dar ofrendas. Recuerdan que ellos dieron en medio de su pobreza, dice la palabra, en medio de su pobreza dieron hasta lo que no tenían por ayudar a la iglesia que estaba en necesidad en Jerusalén. Y yo me ponía a pensar en esto y verdad, pensaba en la importancia de un obrero que pueda ser sustentado por la iglesia y que pueda dedicarse entero, por completo, a la predicación de la palabra, ¿sí? En la iglesia hay esa necesidad, ¿sí sabía?
¿sí? Y la hemos compartido una y otra vez. Y la iglesia ha pasado por diferentes momentos y bueno, el Señor nos ha levantado a algunos hombres aquí en la congregación y no sabemos cuáles son los planes de Dios, ¿sí? Pero lo que sí nos enseña la palabra es de una responsabilidad como iglesia apoyar, ¿sí? Lastimosamente nosotros venimos a esta iglesia, a este bonito lugar, y nos hemos mal acostumbrado, lo debo decir, porque como tenemos la iglesia bonita, ya las paredes pintadas, todo arreglado, todo bien, ¿sí? Y como predican allá unos hermanos, entonces uno como que se desconecta del tema financiero, ¿sí? Ahora no somos una iglesia de la prosperidad ni mucho, y no voy a hablar de eso lógicamente, pero todos debemos ser conscientes, iglesia, que en algún punto debemos sustentar a alguien, ¿sí? Debemos aprender a sacar de parte de lo que el Señor nos bendice para darle a alguien para que se pueda concentrar en la predicación de la palabra. Es de mucha bendición, ¿sí? Y nosotros los que enseñamos ahorita estamos trabajando, así como Pablo al principio, pero es bien, o sea, no está mal, porque incluso Pablo lo hacía, trabajaba en tiendas, ya después que empezó a recibir ofrendas de la iglesia, fue que se pudo dedicar a la obra, ¿sí? Entonces debemos ir meditando eso, iglesia. No sabemos cuándo llegue el momento, pero debemos irnos, ¿sí? Debemos tomar esa responsabilidad. Es una responsabilidad de apoyar a una persona que se dedique de tiempo completo a la iglesia y va a ser de gran bendición. Muy bien, ahora dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué buena noticia le trajeron para despertarnos un poquito? Uno, la ofrenda, ¿y cuál la otra? Sí, el testimonio de cómo de bien estaba yendo la iglesia en Tesalónica. Entonces Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Dice entregado. Vamos a seguir estudiando, haciéndole exégesis a estas palabras porque tienen un significado muy rico que no puedo pasar. Entregado. Entregado quiere decir ocupado. Primero, pues obviamente ya Pablo no tenía que preocuparse de trabajar, sino que estaba ocupado en la predicación de la palabra. Estaba ocupado. Pero también en la palabra entregado habla de constreñir, ¿sí? Constreñir. ¿Saben qué es constreñir? Estar como apretado, ¿sí? Apretado, confinado, puesto en estrecho. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 nos habla de constreñir. Nos dice que el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. Miremos en 2 de Corintios capítulo 5. Todo esto son características de Pablo que lo hacían ser un hombre entregado a la predicación. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es esto de lo que acabamos de leer? El Evangelio. Pablo cuando dice que estaba entregado, era porque estaba apretado, confinado, puesto en estrecho por esa manifestación tan grande de amor sobre él. Eso es lo que quiere decir, estaba entregado, estaba constreñido. ¿Saben también qué significa la palabra aquí entregado? Habla de sujetado. Y Lucas, quien escribió Hechos, fue el mismo Lucas, y Lucas en capítulo, no lo vamos a ver por tiempo, pero Lucas en capítulo 22, 63 habla cuando Cristo fue arrestado. Y cuando Cristo fue arrestado dice que se asieron de Cristo, lo agarraron. Esa es la misma palabra que utiliza, agarrado. Y Pablo se sentía así, se sentía apretado, constreñido, en estrecho por los brazos del Señor, por el amor de Dios, por el poder del Evangelio. Se sentía así. Y le pregunto a usted, ¿nos sentimos así, iglesia? Respecto al Evangelio de Dios, respecto al Evangelio de Cristo, al amor de Dios, ¿nos sentimos constreñidos, nos sentimos abrumados? Hay una alabanza en inglés que dice que el amor de Dios es
bueno, dice fuerte. Es como una ola del mar que viene fuertemente y choca en uno. Y eso era lo que sentía Pablo, ese amor tan grande rodeado, los brazos de Jesús al lado de él, que por eso dice en Corintios, dice, si no predico el evangelio, ¿cómo no voy a predicar el evangelio? Me es impuesta necesidad, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero precedía todo este tipo de cosas que hemos estado aprendiendo. Si usted y yo no compartimos el evangelio, nos sentimos constreñidos, nos sentimos abrumados, nos sentimos abrazados, atados por Dios, por su evangelio, por su palabra, por su amor. O tal vez estamos como, bueno, sí, Cristo, Dios, sí, el evangelio, la verdad, sí. Eso es ser tibio, eso es estar frío, ni tibio, frío. Ahora, esas son cosas que debemos llevar a nuestro corazón, iglesia. Volvamos en Hechos, ya terminando, capítulo 18. Dice que Pablo estaba entregado, constreñido, estaba abrumado por el evangelio y se entregó por entero a la predicación de la palabra. Y dice otra palabra, ¿cuál? Testificando. Otra palabra que vamos a ver, testificando. Ahora, testificar, iglesia, aquí lastimosamente hay que ver el original. Si ustedes quieren queremos aprovechar mucho la Biblia, leamos el original, vamos al Vain, vayamos al griego. Porque la palabra aquí testificar no es la misma que está en el original. En el original hay dos palabras para testificar. Una, la palabra que es marturomai, es en griego, significa testificar. Pero la palabra que está utilizando acá es diamarturomai, o sea, le agrega el día, ¿sí? Diamarturomai. Lo que quiere decir es que está haciendo más intensa esa palabra, ¿sí? Es testificar exhaustivamente, ¿sí? Es exhortar y protestar solemnemente, con vehemencia, con ímpetu, con pasión, la palabra. Yo creo que más de uno de nosotros carecemos de todas esas características, ¿sí? Cuando compartimos la palabra, ¿cómo la compartimos? ¿Recuerdan que hablamos de la persuasión? ¿Sí? Si yo voy y le digo a usted algo persuadido, usted me va a creer. Si yo voy y le hablo a usted como, sí, lo que pasa es que Cristo murió por tus pecados, entonces debes creer en Él y leer la Biblia. ¿Usted cree que esa persona va a ser persuadida? ¿Parece que yo estoy testificando exhaustivamente hablando de esa manera? No, en ninguna manera. O sea, parezco ni convencido. Ahora tenemos que examinarnos si estamos o no convencidos, lo que veíamos anteriormente. Pero cuando Pablo habla de testificar exhaustivamente, está hablando de exhortar, ¿sí? Está hablando de hablar fuerte, ¿sí? Habla de protestar solemnemente. ¿Sabe qué es? Han escuchado últimamente, está de moda esa palabra, ¿no? Están protestando ahorita. Y cuando la gente está protestando, bueno, hay unos que ni siquiera saben qué están haciendo, son como, no sé, yo vengo acá, pero en fin. Pero hay unos que sí dicen, yo protesto porque no, y lo hablan así con pasión, ¿sí? Esa es la palabra que Pablo está utilizando acá, ¿sí? Es hablar con pasión, es hablar fuertemente si toca hablar fuertemente, es exhortar, es decir la verdad, ¿sí? ¿Va a ofender? Sí, pero como dice un predicador, ellos llevan ofendiendo a Dios toda la vida. Y a veces nosotros no tenemos esa actitud, ¿sí? de exhortar fuertemente, ¿sí? Hoy en día la iglesia no está acostumbrada a esto. Y varias veces lo hemos repetido en los mensajes, que hoy a la iglesia le gusta es un evangelio light, que le digan cositas ahí suavecitas, que no se hable del pecado. Cuando en una iglesia se habla del pecado, se denuncia y se lleva a la congregación a que se arrepienta de sus pecados, a que dejen ese viejo hombre, que busquen la santidad, que sirvan a Dios, que sirvamos a Dios, que prediquemos la palabra, que ya dejemos a un lado ese viejo hombre, ese pecado que nos asedia, que no hace sino estorbarnos y hacernos daño, y que prosigamos a la meta. Y cuando prediquemos la palabra es de una manera enérgica, ¿sí? Vehementemente,
con ímpetu. Esto era lo que hacía Pablo. Y versículo 5. La predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y con este versículo terminamos, iglesia. Ahora Pablo estaba, ¿cuáles son los versículos, los verbos que hemos visto? Discutir, persuadir, estar entregado, constreñido por el amor de Cristo y testificar, ¿cierto? Y Pablo está así entregado al Señor, a la predicación de la palabra, y ¡pum! ¿Qué pasa? Oposición. Y la oposición no era cualquier oposición, ¿sí? Volvamos al original. ¿Qué dice la palabra oponerse en el original? Hacer resistencia, ponerse en contra. Es un término militar que hace referencia a poner en orden una batalla, una formación de soldados en contra. ¿Sí? O sea, estaban muy bien organizados y era una batalla en contra de Pablo. Una batalla en contra de Pablo. No era como que le decían cualquier cosita. Era una batalla. ¿Y qué dice que más hacían estos judíos? Blasfemando. En el original, blasfemar es insultar injuriosamente. ¿Qué es insultar? Decir malas palabras, ¿sí? O sea, lo estaban tratando mal. Le estaban diciendo malas palabras y lo hacían injuriosamente, es decir, ofendiéndolo con palabras que herían su honor, su dignidad y su credibilidad. O sea, tremendo lo que tenía que enfrentarse Pablo. Ahora yo les digo a ustedes, ¿ustedes alguna vez se han sentido así? Que los hayan injuriado, insultado por predicar el evangelio. Bueno, amén a los que lo han vivido, porque eso demuestra que han predicado el evangelio. Pero a mí, ¿quién me va a insultar? ¿Quién me va a injuriar? ¿Quién me va a herir mi honor, mi dignidad y mi credibilidad si yo ni hablo de Cristo? ¿Sí? Esos son los resultados de predicar el evangelio. Y dice, vuestra sangre, hay una muy interesante aquí que dice, vuestra sangre, dice, se sacudió los vestidos, ¿no? Como en señal de, aquí me voy, no más, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Ahora, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza es algo muy conocido en el contexto judío. ¿Recuerdan a Ezequiel? A él le tocó duro. O sea, Ezequiel dice la palabra que tuvo que recostarse sobre su brazo, sobre uno de sus brazos, casi un año. Y tenía que cocinar con estiércol. Le tocó duro. Pero miren por qué lo hizo. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículos 18 y 21. 3. Ezequiel 3, 18 y 21. Miren lo que está pasando acá. Cuando dijere al impío, ¿sí? O sea, cuando Dios le dijese al impío, de cierto morirás. Entonces le va a decir al impío, vas a morir. ¿Y tú qué? No le amolestares, ni le hablares, para que el impío ¿qué? Sea percibido del mal, de su mal camino, a fin de que viva. El impío ¿qué? Morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero su sangre demandaré de tu mano. Lo que está diciendo es, Dios da un juicio. En este tiempo, contexto Israel, Dios dice van a morir porque no cumplen la ley, porque no me obedecen, porque no hacen las cosas de corazón, entonces van a morir. Van a morir. ¿Y qué tenía que hacer Ir y decirles, exhortarlos, decirles, oiga,
El Señor dijo que ustedes van a morir si ustedes no cumplen la ley, amonestarlos. Si Ezequiel no hacía eso, ¿qué pasaba con Israel? Moría, perecía, porque el Señor ya le había dicho, por no cumplir su ley. Y si Ezequiel no lo decía, ¿de quién demandaría la sangre Dios? De Ezequiel. Ahí hay un principio. Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Pablo también hablando de lo mismo, versículo 26 y 27, Hechos 20. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros, ¿qué? Todo el consejo de Dios. Dios nos demanda también la sangre, iglesia, nos va a demandar la sangre de las personas con las que compartimos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas con que Dios nos ha puesto para hablarles el evangelio. No estamos hablando de que va a perder la salvación, ¿sí? Ni que va a sufrir, pero sí vamos a sufrir vergüenza, dice la palabra, porque las obras, ¿qué obras le vamos a presentar a Dios? Por eso Pablo dice, yo estoy limpio porque yo ya les prediqué. Si nosotros ya les hemos predicado, iglesia, nuestra labor no es convertirlos. Por favor, ¿eso lo hace quién? ¿Quién es el que convence de pecado, de juicio y de justicia? El Espíritu Santo. Dios dice la palabra que nosotros somos tan solo labradores que ponemos semillas y Dios es el que da el crecimiento. A veces uno se afana porque crean, necesito que crean. Afánese si usted no le predica. Afanémonos si no le predicamos a quienes están a nuestro alrededor. Porque Dios va a demandar de nosotros esa persona que pereció en el infierno. Ahora yo iniciaba entregado, decía el mensaje, entregado a la predicación. Si queremos ser hombres, mujeres entregados a la predicación, primero que todo debemos hacer un razonamiento interno de nuestra vida, evaluar nuestra vida, ponderar qué es lo más importante de nuestra vida. Segundo, debemos persuadirnos del evangelio, persuadirnos del amor de Dios, persuadirnos de que somos salvos de condenación eterna, de que no vamos a perecer eternamente en el infierno, pagando por las consecuencias de nuestros pecados, porque somos pecadores, sino que fuimos salvos, perdonados, justificados en Cristo. Y esa es una excelente noticia. Y si usted está persuadido de eso, usted va a poder persuadir a otros. Siempre teniendo en mente que si Dios pone a alguien a nuestro alrededor, iglesia, familiar, amigo, lo que sea, es con el propósito de predicarle el evangelio. Porque es lo más importante. Es la mejor noticia que podemos dar, iglesia. Entonces, que sea un ánimo. Miren lo que hizo Pablo, por eso les traía el mapa. ¿Cuántos lugares recorrió llevando ese bendito mensaje de salvación del Señor? Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en esta mañana. Nos has exhortado, Señor, pero primeramente debemos pedirte perdón, Señor, porque somos muy fríos, Señor, muy tibios, Padre, y tu palabra dice que vomitarás a los tibios. Señor, porque oramos, Padre Celestial, queremos ser como la iglesia primitiva, pedimos que ser como la iglesia primitiva, Señor, pero no entendemos que todo empieza, Señor, en nosotros, considerando nuestra vida, considerando lo fútil, lo banal, Señor, que es el mundo, que es lo que nos rodea, Señor, y contemplando, Señor, lo más importante, Padre, que es tu verdad, Señor, que es nuestro futuro, nuestra esperanza, el que tú vendrás por segunda vez, te irás, nos llevarás, Señor, estaremos contigo eternamente. Señor, gracias por tu paciencia, Señor, para con nosotros, Dios. Pero gracias, Señor, porque tú nos animas, Señor, nos has animado en esta mañana, Dios, Señor, a no olvidar lo más importante, Señor.
a compartirlo, aquello por lo que hemos sido persuadidos, Señor. Persuádenos, Señor, persuádenos de tu amor, persuádenos de lo que has hecho, Señor, en la cruz por nosotros. Persuádenos, Señor, de esa esperanza que tenemos. Persuádenos, Señor, de lo que hemos sido librados, Señor, para que podamos, Señor, también persuadir a otros, Señor, de esta verdad. Ay, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y no nos dejas, Señor, sin tu palabra, Padre, que es lo que necesitamos, Padre, para continuar en esta vida cristiana, Señor. Que podamos con tranquilidad decir, hemos predicado, hemos compartido, estamos limpios, Señor. Mas no, Señor, que demande, Señor, de nosotros sangre de gente que se ha ido al infierno, Señor, por no ser nosotros siervos fieles. Dios, te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor, que tome nuestro corazón, Señor, y lo transforme, Señor, y lo asemeje, Señor, al tuyo. Padre, que nos animemos a predicar, así seamos jóvenes, seamos viejos, seamos niños, Señor, seamos nuevos en la fe, seamos viejos en la fe, hombres, mujeres, Señor. Anímanos, Señor. Señor, llénanos de valentía, de denuedo para testificar, Señor, para que exhortemos, Señor, exhaustivamente como aprendíamos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos ponemos, Señor, aquí, nos disponemos como vasos, Señor, de barro, pero en tus manos, Señor, fuertes, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.